Estimados amigos, en nuestro programa de hoy culminamos el ciclo de 4 programas en el que hemos estado analizando el acontecer de la economía venezolana desde 1974 hasta 1993. Y hoy concluimos con el análisis de lo que fue la economía venezolana durante el segundo gobierno del presidente Pérez. Ustedes recordarán que al final del programa anterior, cuando analizábamos la situación de la finalización o el término del periodo presidencial del presidente Lucinchi, decíamos que la economía se encontraba inmersa en unos profundos desequilibrios, ya que había un enorme déficit fiscal equivalente casi a 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, es decir, había un gran desequilibrio en las finanzas públicas venezolanas. También había un profundo desequilibrio en el sector monetario y financiero, entre otras cosas creado por unas tasas de interés artificialmente bajas que había establecido la administración del presidente Lucinchi y totalmente divorciadas de la realidad inflacionaria que se vivía y que había hecho pues que la gente se volcara sobre los bancos a pedir dinero prestado, dinero barato, a pedir préstamos a un bajo costo, y que esto había generado un profundo desequilibrio en ese mercado financiero. También habíamos dicho que había un profundo desequilibrio en las transacciones externas del país, porque una sobrevaluación cada vez más acentuada del bolívar había llevado a los venezolanos a importar masivamente del exterior. Las importaciones habían crecido enormemente, mientras que las exportaciones se habían mantenido en niveles bajos debido a los precios relativamente débiles que todavía privaban durante los 3 últimos años de la administración del presidente Lucinchi, los precios petroleros que privaban durante los 3 últimos años de la administración del presidente Lucinchi, haciendo que la situación de las transacciones externas y particularmente las transacciones corrientes de la balanza de pagos estuviesen en niveles profundamente negativos. Y finalmente también había un profundo desequilibrio en el mercado cambiario, porque había una sobredemanda de divisas, precisamente estimuladas por aquella sobrevaluación del bolívar. Una de las cosas más baratas que se podía comprar en Venezuela en 1988 era el dólar, y adicionalmente esto había sido estimulado por una garantía cambiaria que estaba ofreciendo el Banco Central, impuesto, digámoslo así, por el Poder Ejecutivo, haciendo que cualquier importador que realizara sus compras en el exterior a través de la apertura de cartas de crédito tenía garantizado el tipo de cambio de 14.50 en el momento de cancelar esa obligación externa. Y esto había hecho entonces que hubiese una sobredemanda de divisas en comparación con el ingreso de divisas del Banco Central, y que por lo tanto esa situación, combinada con las necesidades de financiamiento del déficit del sector público, hubiesen hecho que las reservas internacionales cayeran vertiginosamente durante el último año de la administración de Lucinchi, haciendo que las reservas operativas en poder del Banco Central estuvieran en niveles realmente mínimos en el momento de tomar el poder el presidente Pérez. Todo esto obviamente generó la necesidad inminente de realizar una serie de esfuerzos en materia de política económica tendentes precisamente a corregir esos profundos desequilibrios que se heredaban de la administración anterior, y esto fue lo que se dio a conocer como la nueva política económica de la administración de Pérez, que estuvo esencialmente conformada por un plan de ajuste, un plan de ajuste sumamente severo, un plan de shock sumamente severo, orientado fundamentalmente a la corrección de los profundos desequilibrios que se heredaban, y que dio origen al resurgimiento popular anti o opositor a esa política impuesta por el gobierno, que se conoció como el movimiento del 27 de febrero de 1989, cuando hubo una masiva protesta popular, un desbordamiento de protesta que degeneró en saqueos masivos y en, obviamente, la represión y respuesta automática de las fuerzas policiales y militares del país para restringir esa protesta generalizada que había surgido dentro de la población, pero que obviamente marcaba el inicio de una situación por demás compleja para la implantación o aplicación de la nueva política económica. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver en qué consistió esa nueva política económica y cómo evolucionó, qué consecuencias tuvo ello, no solamente durante el primer año de la administración del presidente Pérez, sino qué secuelas tuvo la implantación de esa política económica en los años subsiguientes.
Ya regresamos. La política de ajuste o de shock que implantó el gobierno del presidente Pérez a partir de 1989, como ya decíamos, tenía como objetivo central el corregir los profundos desequilibrios que se había encontrado heredados de la administración del presidente Lucinchi. Y el mismo consistió esencialmente en la sinceración de una serie de variables que se habían distorsionado en una forma acumulada durante los últimos años. Así, por ejemplo, se eliminó el control de cambios que privaba desde 1983, se liberó el tipo de cambio haciendo que se unificara el tipo de cambio y que ese tipo de cambio unificado pasara a unos niveles próximos a 40 bolívares por dólar, significando esto una masiva devaluación del bolívar comercial, al pasarse el tipo de cambio, digámoslo así, aplicable a las importaciones, el tipo de cambio controlado a 14 bolívares 50 a 38 bolívares de un día para otro. También se permitieron el ajuste de una serie de tarifas de servicios públicos, se permitió el ajuste de los bienes producidos por empresas del Estado, se comenzó un proceso de ajuste paulatino del precio de la gasolina, se abrió la economía, es decir, se permitió el libre comercio, se estimuló el libre comercio, eliminándose una serie de prácticas proteccionistas que existieron hasta 1988 dentro de nuestra economía, y se trató de, digamos, en cierto modo, homologar los esquemas de impuestos de importación y establecer unos aranceles de importación en niveles razonables, aunque en una forma progresiva, para así evitar el impacto masivo sobre las empresas, sobre el sistema productivo interno, y que éstas pudieran irse adaptando o haciendo una serie de esfuerzos de reducción de costos, de aumentos de eficiencia, de mejoras de competitividad, para poder adaptarse a los menores aranceles que estaban establecidos. Como decimos, es obvio que, al igual que lo que está sucediendo en este momento dentro de la economía venezolana, cuando estamos aplicando un esquema de ajuste bastante similar al que se aplicó a partir del año 1989, era natural que todos estos factores de una devaluación masiva del bolívar, el ajuste de una serie de tarifas de servicios públicos, el aumento o ajuste de precios de productos producidos por empresas del Estado, la materialización también de un ajuste salarial para compensar el impacto sobre la masa trabajadora, todo ello se conjugó para que se concentrara un ajuste sumamente intenso de los precios, que hizo que durante el mes de marzo de 1989 la inflación en ese mes superara los 21%, es decir, hubo un aumento de precios solamente en ese mes superior a 21%. En el mes de abril esa inflación llegó a 13,5% y en el mes de mayo estuvo por encima de 6 puntos porcentuales, es decir, se produjo una concentración, un ajuste concentrado de precios sumamente intenso, que es lo que yo he dado por llamar la ola inflacionaria que se produjo como producto o en respuesta a esos grandes cambios que se originaron dentro de esa economía. Como era natural, una inflación de semejante magnitud combinada con la decisión de no reconocer la oferta, digámoslo así, o la promesa de seguridad cambiaria que había hecho el Banco Central durante el año 1988, para aquellos importadores que importasen a través de la apertura de cartas de crédito, sino que se hiciese un reconocimiento solamente parcial de esos compromisos de cambio, pues todo ello contribuyó a crear una situación profundamente recesiva dentro de la economía. Es natural que un aumento de precios tan sumamente intenso como el que se concentró durante ese trimestre de marzo a mayo de 1989 tuviese un impacto sumamente profundo y contundente sobre el poder adquisitivo de la población, que se vio de la noche a la mañana expuesta a unos precios artificialmente altos, totalmente inesperados, sin que ellos vinieran compensados ni remotamente por un ajuste de su ingreso nominal de igual proporción, a pesar, como ya decía, de estos aumentos que se habían decretado o estos aumentos que se habían permitido en los sueldos y los salarios de los trabajadores. Y por el otro, el aumento sustancial de los costos de producción, el encarecimiento de la noche a la mañana de aquellos compromisos externos que habían contraído las empresas, que habían incrementado masivamente sus inventarios a través de importaciones masivas para aprovecharse del 14.50 y protegerse contra la inminente devaluación que se venía,
pues todo ello creó obviamente una situación sumamente tensa, difícil dentro de la economía, que a pesar de que se estaba sincerando la economía, se estaban enfrentando una serie de circunstancias favorables, porque se estaban normalizando, se estaban estableciendo unas reglas de juego claras, se estaban tratando de estimular las inversiones al país, se estaba abriendo la economía, se estaba modernizando la economía y desmantelando una serie de prácticas ya anacrónicas que se venían arrastrando desde hacía varias décadas en la economía. Con todo y eso era inminente que el año 1989 tenía que ser un año profundamente negativo en materia económica. Y es así entonces como ese año se vivió la más profunda depresión económica de que se tenga memoria en muchos años en la economía venezolana, produciéndose una contracción del Producto Interno Bruto no petrolero que estuvo cercana a 10 puntos porcentuales, con el consecuente incremento notable del desempleo y subempleo y el impacto muy desfavorable sobre el sector laboral. Toda esta situación, digámoslo así, vino a su vez combinada con una expansión inflacionaria muy importante, al punto de que por primera vez en Venezuela se alcanzaban niveles inflacionarios superiores a 80 puntos porcentuales, una inflación muy superior a la inicialmente esperada dentro de la economía. Y todo ello pues contribuyó, como ya decía, a una situación de recesión económica muy profunda. Hubo otro factor que también contribuyó a que esa recesión se produjera, que fue la necesidad de ajustar las tasas de interés, que como ya habíamos dicho, estaban en niveles profundamente negativos durante los últimos años de la administración del presidente Lucinchi, y había que sincerar el precio del dinero, había que sincerar el precio del financiamiento, haciendo que las tasas de interés aumentasen a unos niveles más o menos en torno a 40 puntos porcentuales para los empréstitos, y que aquellas empresas que se habían volcado sobre los bancos en 1988 a solicitar préstamos a un bajísimo precio por el control de las tasas de interés que existían, de pronto se vieran expuestas de la noche a la mañana a unas tasas de interés sustancialmente más altas y que por lo tanto ello las impactara en una forma notable y considerable. Y eso también contribuyó a la situación de recesión económica del año 1989. Durante el año 1990, sin embargo, sucedió un acontecimiento totalmente inesperado, que venía también del sector petrolero y de un área del mundo completamente fuera del control de Venezuela, como fue la elevación de los precios del petróleo debido a la situación de tensión que se creó en el Medio Oriente por la invasión de Irak a Kuwait y la subsiguiente guerra del desierto, que obviamente generó un aumento muy importante de los precios, que lo podemos ver en este gráfico que ya hemos utilizado en los dos programas anteriores, o en los tres programas anteriores, donde veíamos que después de la enorme caída de los precios del petróleo de 1986, en el año 1990 y 91 se notó un incremento, en el 90 y 91 se notó un importante incremento de los precios del petróleo debido a esa situación de tensión en el Medio Oriente. Y esto obviamente ayudó a disminuir un poco la presión de la administración del presidente, de la administración del presidente Pérez, porque ello significó una entrada importante de recursos a la economía, de ingresos fiscales, que contribuyó notablemente a mejorar o a consolidar, digámoslo así, la mejora de las cuentas de las finanzas públicas, las cuales ya en 1989 se habían visto ampliamente mejoradas debido a que la devaluación masiva del bolívar, al pasar de 14.50 a 38 bolívares, y la ulterior estabilidad cambiaria, más o menos en torno a los 40, 41, 42 bolívares por dólar, implicaba también un ingreso adicional para el fisco sumamente importante, que había prácticamente eliminado aquella enorme brecha que se había creado durante el último año de la administración de Lucinchi, durante los dos últimos años de la administración de Lucinchi, en el presupuesto público. Bueno, este ingreso adicional producido en 1990 y durante los primeros meses de 1991, debido a los mejores precios del petróleo, debido a la situación del Medio Oriente, también ayudaron a consolidar temporalmente, por lo menos durante esos años, las cuentas fiscales. También durante el año 1990 se hizo se materializó un importante factor dentro de la economía venezolana, como fue el concluir las negociaciones de reestructuración de deuda
con la banca acreedora internacional en diciembre de 1990, transformando la vieja y tradicional deuda bancaria en un nuevo tipo de deuda constituida por bonos denominados en dólares emitidos por la República de Venezuela, que eran entregados a los bancos acreedores a cambio de la vieja deuda, y esos fueron los famosos bonos Brady, que todavía han estado tan en boga durante estos últimos años en nuestra economía, y que permitieron la transformación de la vieja deuda bancaria en la nueva deuda constituida por estos bonos denominados en dólares. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a hablar un poquito más sobre este acuerdo de reestructuración, qué importancia tuvo esto, y también qué sucedió en los años subsiguientes a partir de 1990 y cómo se utilizaron esos recursos adicionales que provenían del negocio petrolero debido a la situación política del Medio Oriente creada por la invasión de Irak a Kuwait y la ulterior guerra del desierto. Ya regresamos. El acuerdo de reestructuración de la deuda de 1990 sustituyó a un acuerdo que se había llegado en febrero de 1987 y que había sido tremendamente desfavorable para Venezuela, ya que en aquel momento, en 1987, los bancos le habían dado unas condiciones muchísimo más favorables a otros países como México y ulteriormente también a la Argentina. Y a pesar de Venezuela tener esa experiencia de los mejores términos que se le estaban dando a otros países, combinado con una situación, digamos, de debilidad temporal de la banca debido a la declaración de moratoria de Brasil en febrero de 1987, a pesar de todas esas condiciones tan favorables para Venezuela, Venezuela aceptó unos términos de reestructuración realmente increíbles, donde renunció a periodos de gracia, donde aceptó unos periodos de pago de su deuda muy inferiores y mucho menos favorables que lo que se le estaban dando a otros países, unas tasas de interés mucho menos favorables de las que nosotros estábamos o de las que otros países estaban obteniendo, y por lo tanto ese acuerdo profundamente negativo de 1987 fue uno de los factores que también contribuyó a la creación de aquellos desequilibrios de los finales de la administración del presidente Lucinchi. De ahí la importancia que se llegara a un nuevo acuerdo de reestructuración de deuda, que fue precisamente el que se llegó en diciembre de 1990, con esta conversión de la deuda bancaria tradicional del pasado por un nuevo tipo de deuda constituida por estos bonos denominados en dólares emitidos por la República, que eran entregados a la banca a cambio de la vieja deuda externa, y que eran los famosos bonos Brady, en honor al señor Nicholas Brady, secretario del Tesoro norteamericano en aquella época, quien planteó, digámoslo así, estos esquemas de conversión de deuda por bonos denominados en dólares y que se bautizaron como los bonos Brady. Esa situación, digámoslo así, del nuevo acuerdo de reestructuración de la deuda, combinado con el factor o con un factor favorable también fuera del control de Venezuela, como fue la reducción importante de las tasas de interés durante los primeros años de la década de los 90, contribuyeron notablemente a reducir la carga del servicio de la deuda externa de la economía venezolana y de las economías, o de las distintas economías latinoamericanas, y por lo tanto pasó a ser ese problema de la deuda externa de los países latinoamericanos que, digamos, tanto pesó y tanto daño y carga causó durante la década de los 80, la década perdida de la América Latina, pasó a ser en cierto modo un problema de carácter secundario durante los primeros años de la década de los 90, por lo que prácticamente se dejó de hablar del problema de la deuda externa durante esos años, a excepción de algunos que veíamos que, si bien esa situación de bajas tasas de interés con la nueva reestructuración y cambio de la deuda externa por bonos Brady daba un momento de respiro, pero solamente en una forma temporal, ya que, como de hecho está sucediendo, ya estábamos previendo que para mediados de la década de los 90 ese problema de la deuda iba a volver a surgir como un problema importante y serio de estas economías. El hecho es que en el año 1989, después de la debacle de 1989, para el gobierno era por demás importante tratar de revertir ese proceso de profunda depresión económica, de altos niveles de desempleo y subempleo, de la enorme carga social en que estaba inmersa la población venezolana, y por lo tanto era para ellos por demás importante poner en marcha una política de estímulo de actividad económica
que llevara a la economía a un alto ritmo de crecimiento y que por lo tanto mejorara esa condición laboral que tanto se había deteriorado durante el año 1989. Y es así entonces como estos ingresos adicionales que vienen del petróleo debido a la mejora en los precios, a la elevación de los precios como producto del conflicto del Medio Oriente, que desencadenó la guerra del desierto, pues esos ingresos adicionales le dieron la posibilidad al gobierno de implantar entonces una política expansiva de gasto, de inyectar esos recursos adicionales provenientes del negocio petrolero a la economía venezolana para así estimular la actividad económica. Y es así entonces como se comienza a producir desde fines de los años 90 un ritmo de actividad económica muchísimo mayor, el cual también fue estimulado por las mejores condiciones que se estaban dando para la inversión extranjera, ya que la apertura de la actividad económica, la invitación al capital extranjero a que viniera y fuese invertido en el país, las reglas de juego más claras que se estaban tratando de implantar, la modernización, digámoslo así, de la política económica del país, pues estaban también creando un clima propicio para la inversión y eso generó obviamente una situación de mayor crecimiento económico ya inclusive a partir de 1990, consolidándose esta posición en el año 1991 e incluso manteniéndose una actividad económica bastante dinámica y con un alto crecimiento durante el año 1992. Sin embargo, uno de los sectores que no se abrió a esa inversión extranjera fue el sector bancario, sector que quedó bastante cerrado, bastante protegido, y no solamente eso, sino que también fue un sector que donde no privó, donde no existía la supervisión bancaria eficiente, que en cierto modo pues restringiera a los bancos de una serie de prácticas que podían ser inconvenientes, tales como el autopréstamo, la colocación o inversión de depósitos del público en actividades o en acciones o en otras colocaciones relativamente poco rentables o altamente riesgosas, actividades también no convenientes con la banca offshore o con la banca externa, digámoslo así, o internacional, propiedad de la banca local, y todo ello pues fue siendo el origen de toda la enorme crisis financiera que se desencadenó con toda fuerza durante el año 1994, a partir de la intervención del Banco Latino el 13 de enero de ese año. De hecho, una de las razones por las que se creó y se posibilitó toda esta enorme crisis que se desencadenó desde 1993 en adelante, fue por una oposición política radical y frontal al nuevo programa de la administración del presidente Pérez. Esa fue una administración que no contó ni remotamente con el apoyo de los diferentes sectores políticos, ni siquiera con el partido de gobierno, con Acción Democrática, que era absolutamente necesario para que se aprobaran una serie de leyes y una serie de normativas legales que en cierto modo le dieran un basamento fuerte, un basamento sólido a la nueva orientación de política económica y que por lo tanto hizo prácticamente inviable su sostenibilidad. Así, por ejemplo, no se aprobaron en el Congreso las modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta, no se aprobó en el Congreso la nueva ley de bancos, la cual se postergó o se engavetó por varios años, permitiendo precisamente que no existiese entonces la supervisión bancaria efectiva y eficiente, y que en cierto modo desencadenara este proceso o contribuyera al desencadenamiento del proceso de crisis financiera de enero de 1994 y a la proliferación de una serie de prácticas indebidas, y muchas de ellas pues que rayaban con no solamente con lo antiético, sino que rayaban en contra de la legislación financiera por parte de algunos bancos que fueron precisamente los que desencadenaron la enorme crisis financiera de comienzos de 1994. Toda esta situación pues de ausencia de apoyo político, combinado con una presión social bastante grande que se había venido acumulando desde 1989, desde el inicio pues de esta nueva orientación de política económica durante el año del gran shock a que ya nos hemos hecho referencia, se sumó también una crisis política de profundas implicaciones como fueron dos intentos de golpe en el año 1992, los cuales si bien no tumbaron al gobierno, iniciaron un proceso de una crisis sumamente profunda, al principio de eminentemente política, pero que después se sumó
a una crisis económica y financiera sumamente importante en el país, donde se introdujeron una serie de incertidumbres que frenaron la inversión extranjera, que crearon un ambiente por demás difícil y complejo, y que a la vez se fue agravando a lo largo del tiempo hasta que se desencadenó con la destitución del presidente Pérez en junio de 1993 y la entrada de un gobierno provisional, del gobierno del presidente Velázquez en junio de 1993, que en 7 meses trató, a través de una ley habilitante que le aprobó el Congreso Nacional, aprobar una serie de leyes que habían estado engavetadas desde 1989 y 1990 y que no habían sido aprobadas por aquel boicot prácticamente o aquel saboteo prácticamente del sector político a las nuevas orientaciones o a cualquier decisión de la administración del presidente Pérez, y que entonces fueron aprobadas aceleradamente durante los últimos meses de 1993 e incluso comienzo de 1994, y que en cierto modo pues marcaron el inicio de la administración del presidente Caldera. El triunfo del presidente Caldera en las elecciones de diciembre de 1993 estuvo también altamente influenciada por esa situación de clima político sumamente adverso, de crisis profunda en lo político, en lo económico y en lo social que vivía el país, y buscándose pues una nueva orientación de actividad económica, se elige al presidente Caldera, quien inicia su periodo en febrero de 1994, pero teniendo también que enfrentar también el comienzo o inicio de una profunda crisis financiera que después tuvo hondas repercusiones sobre la economía venezolana en su conjunto. Como se ve, también la administración entonces, o ese lapso comprendido entre 1989 y 1993, terminó en una profunda crisis dentro de nuestra economía y se repitió casi lo que habíamos venido viendo en una forma casi cíclica en las administraciones anteriores, haciendo pues que también la administración del presidente Caldera se viera enfrentada a una situación de profunda crisis y desequilibrios al comienzo de su gestión. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Sigan con la mejor programación.